Bienvenidos a una nueva edición de Anécdotas del Poder. Soy Carlos García a través de nuestro portal digital CB24 TV. Hoy tenemos un invitado de excepción, un hombre con una trayectoria profundamente vinculada al análisis político, la seguridad, la diplomacia y la institucionalidad democrática. Ha sido ministro de Seguridad en Costa Rica, embajador ante las Naciones Unidas, dirigente histórico del Partido Liberación Nacional, abogado, académico y una de las voces más respetadas en Centroamérica en temas de geopolítica y relaciones internacionales. Hoy nos acompaña don Fernando Berrocal. Don Fernando, un honor tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Figura clave de la política costarricense, Fernando Berrocal Soto ha sido embajador ante las Naciones Unidas, ministro de Seguridad y una de las voces más sólidas en la defensa de la institucionalidad democrática. Académico, estratega y referente en temas de Estado, su trayectoria combina experiencia, visión y un compromiso firme con el servicio público. Fernando Berrocal Soto, una autoridad en política, seguridad y diplomacia. Gracias, Carlos. Un gran gusto estar contigo. A tus órdenes. Sí, bueno, muchísimas gracias, embajador, por habernos dado la oportunidad de conversar el día de hoy en este programa, que es un nuevo programa, quería comentarte, que se llama Anécdotas del Poder, que lo estamos transmitiendo desde aquí, desde Miami, desde los estudios de CB24. Bueno, Formidable, sí, fantástico. bueno, usted como Bueno, uno, yo estoy en República Dominicana, pero soy de Costa Rica. En este as- momento estoy en República así es, Dominicana. pero además una persona que tienes un conocimiento primero muy profundo del tema centroamericano, especialmente en Costa Rica, pero además a nivel hemisférico, que conoces perfectamente la problemática, sobre todo política, que están viviendo muchos de nuestros países. Muchísimas gracias, Y me efectivamente. gustaría don Fernando, comenzar ¿cómo describirías en este momento el ambiente político y social que se está viviendo en Costa Rica? Bueno, vamos a tener unas elecciones nacionales en febrero del 2026, o sea, en menos de 2 meses, y hay un ambiente, yo diría que bastante turbulento, eh, un poco extraño en la tradición democrática de Costa Rica, pero esa es la verdad y esa es la realidad. En fin, hay mucha división, hay mucha polarización, hay mucha confrontación y estamos viviendo pues unas elecciones que van a ser sumamente importantes para el futuro y el destino de Costa Rica. Así es. Y en la prensa, sobre todo en la prensa internacional, se nota mucho el cambio en el discurso político del propio gobierno y de las propias instituciones hacia afuera, ¿verdad? Algo que yo no estoy acostumbrado, nunca había visto en Costa Rica. Por lo menos en el tema de la forma en que el gobierno está respondiendo a todas estas problemáticas. ¿Cómo siente usted que el gobierno está actuando ante esta situación? Bueno, mira, nosotros tuvimos unas elecciones complicadas hace 4 años y ganó el presidente don Rodrigo Chávez, bueno, en unas elecciones muy apretadas, con muy poco margen, con muy pocos diputados en la Asamblea Legislativa y curiosamente, porque este es el tema central que está hoy en día en el debate internacional, sobre todo porque el congresista Manuel Díaz Balart ha pedido que la de Miami precisamente ha pedido que la embajadora de Costa Rica ante el gobierno del presidente Trump en Washington se presente a una comisión del Congreso de los Estados Unidos porque existe una petición del Tribunal Supremo de Elecciones, que es un poder independiente en Costa Rica, un poder muy fuerte, muy sólido,
sobre la cual se ha construido, digamos, en los últimos más de 75 años, todo este proceso tan, tan diferente al común de los países de América Latina, en libertad, en democracia, con instituciones muy sólidas, como es el caso de Costa Rica, pero el Tribunal Supremo de Elecciones está pidiendo el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República. Y la confusión está en, creo yo, y me parece que tal vez con buena intención, pero el congresista Díaz Balar se equivoca por no entender bien el código electoral de Costa Rica y una tradición de más de 100 años en que se fundamenta la solidez precisamente de la democracia costarricense. Y es que ni el presidente de la República, ni los ministros de Estado, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden, no digo expresarse, opinar y participar en la vida política nacional cuando se está precisamente en procesos electorales. Y lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones, precisamente porque existen más de 10 acusaciones de beligerancia política contra el presidente Chávez, es pedir el levantamiento de la inmunidad, pero del presidente, para ser juzgado, para ser analizada su conducta por los tribunales de justicia. Pero eso no es equivalente a lo que podríamos llamar en los Estados Unidos un impeachment. No es así. La Asamblea Legislativa solamente cumple un trámite establecido en el Código Electoral para levantar ese fuero de inmunidad presidencial y que el asunto sea analizado por los tribunales de justicia, que en Costa Rica pues hay una absoluta y total independencia entre los poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo, entre la Asamblea Legislativa, o sea, el Congreso, el Poder Judicial y en este caso además, que es un cuarto poder de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces, pues, se ha hecho una confusión sobre esto y se ha planteado casi un caso internacional como si la democracia en Costa Rica estuviera en peligro, pero en absoluto, no está en ningún peligro. Es simplemente un trámite establecido en el Código Electoral para que los tribunales de justicia establezcan si efectivamente el presidente, que tendrá derecho a toda la defensa, como en un estado de derecho como es Costa Rica, tendrá derecho a su legítima defensa y a decir si quienes lo han acusado de beligerancia política por esta norma del Código Electoral que tiene más de 100 años, pues tienen razón o no tienen razón, tan simple como eso. Claro, es algo, yo creo que muy pocas o nunca vistas antes, ¿verdad? Ahora, y Así es. ese mismo problema que usted nos comenta que está sucediendo, ¿cómo ves la relación o qué desafíos tiene este tipo de situaciones que genera entre el Poder Ejecutivo y las demás instituciones democráticas que siempre han existido en Costa Rica? ¿Cómo vislumbra esa relación entre el Ejecutivo y todas estas instituciones que han sido instituciones democráticas desde siempre en Costa Rica? Es efectivamente un caso único en la historia de Costa Rica. Lo que pasa es, y a mí en fin, son cosas que uno no quisiera dilucidar en un programa internacional porque todo el mundo sabe la solidez y el prestigio de la democracia costarricense, pero la verdad sea dicha, hace un mes la Asamblea Legislativa conoció otro caso en que también tuvo que resolver si le levantaba o no la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Un caso muy lamentable. Tal vez la suma no sea significativa, pero un peculado por $35,000 sobre un préstamo
del Banco Centroamericano de Integración Económica. En ese caso, un peculado porque de unos fondos que vinieron del Banco Centroamericano de Integración Económica a la Casa Presidencial, pues hubo un mal manejo, eso es lo que está en debate y lo que tienen que resolver los tribunales de justicia, un pago de $35,000 pues a un funcionario que no tenía pues por qué haberse dado y eso es un delito de peculado. En ese caso, la Asamblea Legislativa decidió libre y soberanamente no levantarle la inmunidad al presidente, por lo menos mientras esté en el ejercicio de la presidencia de la República, que eso será hasta mayo del 2026. Pero también está en trámite un caso mucho más grave y mucho más difícil, que también tendrá que resolverlo la Asamblea Legislativa por cuanto el Tribunal Supremo de Elecciones, digamos, le pide a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad para que el presidente sea juzgado por un financiamiento ilegal de también contrario al código electoral de la campaña de la última campaña electoral del 2022. Las leyes electorales en Costa Rica son muy estrictas en materia de financiamiento de campañas electorales. Por ejemplo, eh, hay una circunstancia que tal vez quienes nos oyen no lo saben, pero está prohibido, por ejemplo, en Costa Rica que haya financiamientos externos. El financiamiento de la campaña tiene que ser de ciudadanos costarricenses y de personas físicas. Ni siquiera las personas jurídicas, o sea, una sociedad comercial o una sociedad mercantil, puede hacer un aporte a un partido político por cuanto el Estado en Costa Rica también, por una larga tradición, en este caso de 75 años de la Constitución de 1949, estableció para evitar o para proteger más bien la pureza del sufragio en Costa Rica, que las elecciones fueran auténticamente libres y democráticas, y el Estado de su presupuesto asigna una partida especial para los diferentes partidos políticos, pues para que hagan propaganda y para que hagan organización y para que ejerzan sus funciones electorales. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones es muy escrupuloso en el análisis de las fuentes de financiamiento de cada partido político. Y sí, hay una acusación muy seria, quizás también ese es un caso único en la historia de Costa Rica, contra el presidente Rodrigo Chávez por financiamientos ilegales, dice el Tribunal Supremo de Elecciones, no lo estoy diciendo yo, en la última campaña electoral del 2022. Pero yo lo que quiero dejar claro, Carlos, es que en absoluto está en peligro la democracia costarricense. O sea, esto es una turbulencia sobre circunstancias muy específicas y muy concretas de la legislación electoral de Costa Rica. El problema mayor no está ahí. Los grandes problemas de Costa Rica no están en este tema. El gran problema de Costa Rica hoy en día está en pues todo el problema de la narcoactividad como un delito transnacional, porque Costa Rica está en el medio de las Américas, la cocaína y las drogas ilícitas, las mafias que controlan el negocio de la narcoactividad, sean colombianas o sean mexicanas o sean ecuatorianas, pues lamentablemente se ha deteriorado la capacidad, digamos, de las fuerzas de policía de Costa Rica, con una característica muy especial que tú conoces muy bien, que tiene nuestro país, que desde el año 1949 se prohibieron o se abolieron las Fuerzas Armadas. Costa Rica es un país sin ejército, con una fuerza de policía y bueno, tenemos ya algún tiempo en que el territorio nacional ha sido venido usando, porque estamos ahí en el medio de las Américas, ¿verdad? En la ruta de tránsito de la cocaína y de la droga, pues de los países productores al sur de América, hacia el gran mercado de consumo que es los Estados Unidos o países de la Unión Europea. Y ahí ese es el gran tema. Y ahí es en donde verdaderamente eso, por supuesto, ha creado unas condiciones de inseguridad,
digamos, de angustia nacional, y es un tema muy serio que tenemos que resolver. Y bueno, ahí está centrado el gran debate nacional. ¿Qué hacer para combatir, para establecer las alianzas que Costa Rica necesita para enfrentar este delito transnacional del narcotráfico, que por supuesto ya no es solamente Costa Rica país de tránsito, sino que parte de la cocaína se queda en Costa Rica y lamentablemente está creando grandes problemas en la juventud costarricense, distorsionando todo el sistema, pues, político, económico y social de nuestro país. Ese es uno de los grandes temas de Costa Rica. El otro gran tema que tenemos que enfrentar y que estamos en esa circunstancia es las nuevas políticas arancelarias de la administración en los Estados Unidos, que a nuestro juicio pues ya no entendemos por qué a Centroamérica, con excepción de Nicaragua, que es un caso pues totalmente distinto, le han impuesto aranceles del 10% y a Costa Rica aranceles del 15% a las exportaciones nacionales hacia el mercado de los Estados Unidos. Bueno, ahí hay un tema, porque eso por supuesto está afectando la vida económica, el desarrollo nacional, en fin, todo un esfuerzo que ha hecho nuestro país desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y no solo ese tratado, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y otros tratados internacionales. Bueno, y Costa Rica se abrió el comercio internacional. Bueno, todo eso forma parte de los temas que se están discutiendo en esta Total. campaña política hacia el Ahora, 2026. una pregunta. Fíjese, usted califica como un vendaval todo este tema político que se está viviendo en Costa Rica. Pero yo quisiera también, porque no es solamente el tema político, que por supuesto engloba todo, pero por ejemplo, tú como exministro en el área de seguridad, ha habido un auge importantísimo en Costa Rica con el tema del crimen organizado y las drogas. ¿Qué, Así es. qué va a pasar? Que un país que históricamente ha sido el país más tranquilo, que genera más confianza, y en los últimos años ha habido una degradación tan importante, tanto en el tema político como en el tema de narcotráfico y del crimen organizado, como muchas otras. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, yo lo he dicho abiertamente al país y con mucho gusto lo planteo. Es decir, tenemos una ley general de policía del año 1994, de hace 31 años, que está desactualizada, que está obsoleta. Hay que reformar integralmente la ley general de policía, eh, pero hay que entender, es decir, eso en los aspectos internos, porque el tema es que es un delito transnacional, esto es lo que hay que entender. Y la situación de Costa Rica es muy compleja precisamente por no tener fuerzas armadas. Nuestra capacidad de defensa frente a esa poderosa fuerza de las mafias transnacionales, colombianas, mexicanas, ecuatorianas, utilizando el territorio nacional. Y tenemos una fuerza pública pues bueno, que era suficiente para los tiempos pasados, todavía en la época que yo era ministro de Seguridad Pública, en el segundo gobierno del presidente Oscar Arias. Bueno, dábamos abasto con nuestra capacidad de fuerza pública, con nuestra policía. No es solamente un problema de policía, por supuesto, es también un problema de políticas sociales, de políticas económicas, en fin, es un problema integral. Pero en este momento, en la coyuntura actual, yo estoy claro. Es decir, nosotros necesitamos una alianza estratégica con los Estados Unidos para resolver el problema de la narcoactividad en Costa Rica y en toda la región. Es que no hay otra forma. Eh, y también, por supuesto, una alianza estratégica con países aliados de Europa, porque la droga no solo va para los Estados Unidos, va para, para Europa. Yo tuve mucha suerte cuando fui ministro de Seguridad Pública, porque mi contraparte en Colombia
era, repito, en el segundo gobierno del presidente Arias, Oscar Arias. Mi contraparte, bueno, nuestra contraparte era el presidente Uribe en Colombia, el ministro de la Defensa era, que luego fue presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe de la fuerza pública o de la Policía Nacional de Colombia era el general Oscar Naranjo, famoso, porque fue precisamente el que lideró la unidad especial de la policía colombiana que acabó con Pablo Escobar y con toda esa crisis que vivía en ese momento Colombia. Y nosotros recibimos muchísima información de Colombia, muchísima información de Colombia. Es más, debo reconocer aquí que incluso el general Naranjo vino a Costa Rica, capacitamos a la fuerza pública costarricense en la Escuela Nacional de Policía de nuestro país, que es una excelente Escuela Nacional de Policía. Capacitamos los cuerpos superiores de la fuerza pública. Tuvimos mucha asistencia en Colombia, como igualmente tuvimos muchísima asistencia del Comando Sur de los Estados Unidos, de la propia DEA, y hicimos una gran labor de control de la actividad del narcotráfico, pero todo esto adquirió unas dimensiones muy grandes en los gobiernos que siguieron, y en este momento pues estamos ahí en una situación compleja que, por ejemplo, afecta el turismo, porque en el país hay mucha violencia, hay sicariato, fenómenos que no existían antes. Bueno, pues ahí hay que tener mano firme, mano dura, ahí hay que entrarle con firmeza y hay que resolver ese problema. Y tenemos que resolverlo en un diálogo franco, transparente, soberano, por supuesto, como tiene que ser, con los países amigos y con Estados Unidos y con los países de la Unión Europea, que son el país de destino de la droga. Claro, y dentro de esa misma dinámica entra el tema migratorio también, que Costa Rica ha venido sufriendo una presión importante en el tema migratorio. ¿Qué piensan? ¿Qué cree usted que se puede? También, Carlos, así es. Es que la situación de Nicaragua es una situación pues sumamente compleja y tenemos una migración nicaragüense, un pueblo hermano al que queremos muchísimo, pero hay una gran presión de la migración nicaragüense. En Costa Rica somos 5 millones y un poquito más de habitantes, pero no sé, 500,000 o 700,000 deben ser nicaragüenses. Eh, Eso es una situación muy fuerte para un país como Costa Rica. Repito, hermanos nicaragüenses, para que no nos malinterpretemos, pero también toda esa migración que viene de Venezuela, por la situación de Venezuela, que es una tragedia también, pasa a través de Panamá, a través del Darién en la frontera con Colombia. Antes seguía su rumbo por Centroamérica buscando la frontera de los Estados Unidos, pero ya y ahora las circunstancias han cambiado, las políticas en los Estados Unidos han cambiado, pues ya es parte de toda esa, es irreconocible, ¿verdad? Pero a mí me da tristeza y dolor ver en las calles de San José familias colombianas enrolladas en la bandera de Venezuela, ¿verdad? Pidiendo limosna, pidiendo caridad, ya porque se quedaron ahí pegados a mitad del camino. Bueno, eso también es una situación, bueno, tenemos, por supuesto, instituciones sociales, la democracia costarricense es muy sólida en su Estado social de derecho, pero, por ejemplo, tengo muy claro el asunto, tenemos una institución muy fuerte, que es el Patronato Nacional de la Infancia, que tiene que ver con los niños menores de edad. Pero bueno, ya, resulta que esos chiquitos con esas familias están ahí de venezolanos en las calles de San José, y el Patronato Nacional de la Infancia pues no sabe qué hacer porque son niños extranjeros, porque no sabe qué hacer. Y bueno, ahí se está planteando también un problema social muy complejo, muy difícil. Eh, pero Claro, nada yo insisto en algo que, Carlos, que tenemos que estar claros, ¿verdad? Es decir, la democracia costarricense es muy sólida.
es muy fuerte, no es solamente una cuestión de leyes o de la constitución política, es algo que está en el sentimiento y en el espíritu nacional. Lo que hay es una circunstancia histórica, unos años complejos, unas turbulencias que se nos vinieron encima y que tenemos que resolverlas. Bueno, de eso se tratan las elecciones de febrero del 2026. Ahí está el gran debate. ¿Cuáles son las soluciones? Y las elecciones no están en absoluto definidas. Es otra circunstancia muy interesante de analizar. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones. En otras épocas, a estas alturas, pues ya había un candidato que se había despegado o una candidata que se había despegado y que avanzaba y que de alguna manera la gente decía, bueno, por ahí va la voluntad del pueblo costarricense que se va a expresar libremente en las urnas electorales. Pero en estos momentos eso no es así. Hay un 55% de indecisos, hay ningún partido, de acuerdo con la ley costarricense se necesita el 40% de los votos más un voto, o sea, ese es el piso. Y bueno, pues nadie, nadie anda por más del 20-25%, nadie sabe por dónde van las elecciones. Sí, fíjate, hay un tema interesante porque tú revelas que muchos de estos problemas, el génesis de estos problemas no se generan en Costa Rica. Costa Rica, por supuesto, es un paso o es, o es un punto más dentro de un problema que es un problema regional. Entonces, entendiendo esto y me gustaría saber tu opinión, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en aguas muy cercanas a Venezuela. Y esto ha generado, por supuesto, unas reacciones regionales de gran importancia. ¿Qué dices tú o este, cómo interpretas estas acciones que está generando o que está creando o está Estados Unidos poniendo este poderío militar para combatir el narcotráfico y para combatir a estos estados narcoterroristas? ¿Y qué impacto puede tener eso en toda la región? Bueno, yo tengo una opinión muy clara, muy firme en este tema. Eh, Tú sabes muy bien que Venezuela es un país que llevo en mi corazón. Eh, Tuve la suerte, la inmensa suerte en mi vida profesional de trabajar 6 años en Venezuela, eh, en el sistema económico latinoamericano, en la época de Carlos Andrés Pérez, del presidente Luis Herrera, de don Jaime Lucinchi. Y bueno, yo tengo un gran amor por Venezuela. Yo creo que lo que pasó en Venezuela es una tragedia no solo para los venezolanos, es una tragedia para América Latina. Lo mismo que lo que está pasando, pasó y está pasando en Nicaragua. Una revolución contra una dictadura, la dictadura de la familia Somoza, y ahora tenemos pues otra dictadura peor que la anterior, en manos de este señor Ortega y de su esposa, la señora Rosario Murillo. Y bueno, yo pienso que ahí hay un tema y yo no me opongo, ¿verdad? Lo digo con absoluta transparencia. Yo estoy de acuerdo que es necesaria una alianza para parar en América Latina eh, pues todos estos fenómenos de la narcoactividad. Estoy totalmente de acuerdo, pues todo el mundo sabe que lo del cartel de los soles, cuando yo era ministro agarramos avionetas ahí que venían desde Venezuela y aterrizaban en aeropuertos clandestinos de Costa Rica y todo el mundo sabe que Diosdado Cabello está metido hasta el alma en el tema del narcotráfico y esas son verdades, verdades que no se pueden ocultar que no se pueden tapar con un dedo, así que pues bueno. Sé que hay una gran controversia sobre el tema de la presencia de naves norteamericanas en aguas internacionales en el Caribe, pero yo pienso que también que los Estados Unidos tienen derecho a defenderse y a proteger su sociedad y sus juventudes, igual que nosotros.
y que esto tiene que arreglarse con una visión internacional, con un enfoque transnacional, porque es un problema que afecta a países consumidores, países en tránsito y países que son los grandes mercados de consumo, como en este caso los Estados Unidos y los países europeos. Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar y que hay que trabajar firmemente y con una visión muy clara y muy firme de que este es uno de los grandes temas y una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. Y por sobre todas las cosas, pues defender la vida en libertad y en democracia, que es lo que corresponde y lo que la inmensa mayoría de los costarricenses queremos. Un sector Para nosotros, también para Venezuela, también para Nicaragua y también para Cuba, y para para Cuba, decirlo es en, correcto. en Ahora, absoluta transparencia, ¿verdad? ahora, hay un sector, don Fernando, todavía que insiste en diálogo, cosa que por años se ha venido y muchos descartan eso, pero sigue habiendo un sector que insiste en el diálogo. ¿Usted cree que, que pudiera haber una vía de diálogo con un régimen como el de Venezuela o el de Nicaragua? Bueno, con Nicaragua ni nosotros, que somos sus vecinos, tenemos diálogo, ¿verdad? Eso es una tragedia lo de Nicaragua. Cuando la revolución sandinista, el pueblo costarricense estuvo en su inmensa mayoría apoyando la insurrección en Nicaragua contra la dictadura de la familia Somoza. Pero bueno, que la idea era que sobre Nicaragua se construyera una democracia, un sistema, pues no digo que como el costarricense, pero porque cada país tiene sus propias singularidades, pero por lo menos un sistema de vida en libertad y democracia. Nicaragua es una dictadura, pero además una dictadura corrupta. Esa es la verdad. Se cambió la familia Somoza por la familia Ortega y la señora Murillo. Ahí no hay forma de entrarle si no es cualquier negocio, cualquier actividad económica, si no es pagándole un peaje a los delincuentes que están en el gobierno, en Managua. Esa es la verdad. Triste, muy triste, pero esa es la verdad. Y igual pasa en Venezuela. Ese es un, esos son unos ladrones. Esa es la absoluta verdad. Bueno, a mí me duele muchísimo. Me duele muchísimo. Viví en esa Venezuela que era bueno, en aquellos años en que estaban las dictaduras terribles de derecha en el sur, Pinochet en Chile y los militares en Argentina, y ahí, Venezuela era Un la bastión gran, la gran democrático. promesa de la democracia en América Así es. Latina por su fortaleza, por el petróleo, por todo lo que Venezuela era, la democracia venezolana. Y ahí todo eso se perdió en manos de también de unos delincuentes y ahí todos, bueno, Diosdado, el caso de Diosdado Cabello. Diosdado era un tenientito ahí del ejército. Hoy en día es el hombre más poderoso económicamente de Venezuela. ¿Quién explica eso? Si no es a base de corrupción, si no es a base de mordidas. Igual Maduro, igual los militares. A mí me parte el alma de ver el ejército venezolano en fin, que fue un garante después de la dictadura terrible que sufrió Venezuela en los años 50 y de la cual salió, ¿verdad? En la época de Pérez Jiménez, pues me parte el alma ver ese ejército corrompido y al servicio de la dictadura y de unos delincuentes como son estos, señores que gobiernan en Venezuela. Entonces, pues esa es la realidad que estamos viviendo. Es Entonces, así. creo que los demócratas tenemos que tomar una decisión y estar firmes en la defensa de la libertad y la democracia en América Latina. Sí. Ahora, fíjate, dos preguntas en una. ¿Tú consideras que de haber un desenlace en la dirección con este régimen en Venezuela, eso pudiera generar un efecto cascada hacia Nicaragua, hacia Cuba y hacia los gobiernos comunistas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira,
no tengo la menor duda y también espero que el pueblo colombiano en las urnas electorales, con libertad, en la tradición de Colombia, pues también salgan de toda esta chifladura del señor Petro, que yo entiendo, me da la impresión que está un poquito mal, ¿verdad? No sé cuál, no sé la razón, pero este señor pues disvaría cuando hace sus intervenciones públicas. No, no, yo creo que muy compleja la situación que estamos viviendo en América Latina, muy compleja. Pero yo creo que quienes verdaderamente, con diferencias, por supuesto, algunos seremos socialdemócratas, otros serán socialcristianos, otros serán más liberales o menos liberales, o incluso habrán grupos conservadores, pero yo creo que todos tenemos que unirnos en defensa de la libertad y la democracia en América Latina. Ese es nuestro destino, no, no puede ser la dictadura, ¿no? No puede ser los autoritarismos de derecha o de izquierda que hemos vivido y que ha costado tanto superar en América Latina. Y lo de Cuba, pues bueno, eso es una tragedia que lleva, no sé, desde Fidel Castro hasta la situación actual. Esa es la realidad. Bueno, esperemos que la libertad, la democracia prevalezca en nuestro hemisferio y no solamente eso, don Fernando, sino que también es muy importante que al suceder o al cambiar este modo estos regímenes de los que estamos conversando, el post de eso, qué viene después. Eso es una gran responsabilidad y es algo que hay que tener muy presente quiénes van a conducir en esa transición. Totalmente de acuerdo. Y yo espero que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea, que son nuestros aliados históricos, entiendan pues que y ahí, para que haya libertad, para que haya democracia, tiene que haber desarrollo económico, y tiene que haber también justicia social, y tiene que haber Estado de Derecho, y que todo esto es un enfoque conjunto. Eh, Cuando se reduce todo solamente al plano de los aranceles, y en fin, y uno dice, bueno, no es así. Recuerdo, Carlos, discúlpame, con esto termino, en la época en que me tocó ser presidente, ministro de la presidencia en un gobierno anterior, con Luis Alberto Monge, más o menos contemporáneo precisamente de don Jaime Lucinchi y de esa época en Venezuela, el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan. Y el presidente Reagan vino a Costa Rica y bueno, el tema ahí fue la democracia. En una época tremendamente turbulenta de América Latina, con guerrillas en Nicaragua, guerrillas en El Salvador, guerrillas en Guatemala, los cubanos metidos totalmente, el G2 cubano metido en todo Centroamérica. Y bueno, la democracia tenía un valor en Washington. Yo espero que el valor de la democracia y no solo las relaciones económicas y comerciales vuelvan a tener un valor y que sobre esa base se establezcan las mejores relaciones políticas, económicas, sociales, de lucha contra la actividad esta narcoterrorista y que efectivamente pues todos salgamos de esta época tan turbulenta y tan difícil que se estamos viviendo en América Latina y en Costa Rica. Nada, muchísimas gracias, embajador. La verdad es que fue un placer. Provoca seguir este programa por un buen rato más, porque conversar contigo, la verdad es que siempre es enriquecedor y nutre el conocimiento, no solamente en Costa Rica, sino en todo el hemisferio. Ha sido un placer. Me gustaría volverte a tener en algún momento. Y bueno, amigos, hasta la próxima. Ha sido muchas gracias al embajador Fernando Berrocal y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a tu programa.